Lo veníamos anunciando ya hace varios días, hace varios Notipetrovskis, hace varios Usted Sabía. Es más, en el último, Usted Sabía que por cierto, ¿ya lo vieron? Estuvo buenísimo. Solo noticias positivas, noticias del cambio. Si no lo han visto, los invito a verlo. Ahí está el video que está anterior a este. Pues como lo digo, y los que vieron ese video, Usted Sabía que, ahí hicimos el anuncio. Hoy tenemos por fin a la doctora Carolina Corcho, que en medio de su apretadísima agenda nos concedió un tiempito maravilloso para explicarnos a todos nosotros qué fue lo que se aprobó con la reforma a la salud, para hacer una comparación, ya que yo estoy en España y que muchas cosas de lo que se quiere aprobar y que se quiere anteponer en el sistema de salud, pues son cosas que existen acá actualmente en España. Ustedes, los que me siguen desde hace bastante tiempo, pues han visto que yo les he comentado cómo es el puesto de salud y todo eso. Pues esa comparativa también la vamos a hacer con la doctora Carolina Corcho. Entonces, pues eso era lo que quería, un gran momento para el canal, en serio, que tener a una eminencia en este sentido y alguien tan importante para el país, para el cambio, para las reformas del pueblo y más como es la reforma a la salud, pues quién mejor que la doctora Carolina Corcho. Sin más palabras, sin más preámbulos, aquí tenemos con nosotros a la doctora Carolina Corcho. Doctora Carolina Corcho, desde aquí, desde Colombia con sede, desde España, estamos en Málaga. Queremos primero que todo agradecerle el aceptar esa invitación que nosotros le hemos hecho aquí en el canal. Hemos hecho mucha pedagogía, hemos tratado de enseñarle a la gente qué es lo que se está aprobando en medio, pues no del desconocimiento, pero sí de pronto comparando un poco cómo es la cuestión acá en España, cómo se maneja el sistema de salud acá en España, teniendo en cuenta que muchas de las cosas que se están aprobando en Colombia, que se quieren que tenga el sistema de salud de Colombia, se ven acá en España. Entonces, pues, muchos videos los hemos hecho en base a eso, en mostrarle a la gente cómo se maneja aquí en España, cómo es el centro de atención primario, por ejemplo. En fin, eso es lo que hemos tratado de hacer acá. Entonces, de antemano, pues le agradecemos también a Hernán, que lo tenemos aquí con nosotros. Por fin volvemos a tener nuestro espacio de entrevistas, que para nosotros es muy, muy importante. La gente lo estaba reclamando porque habíamos dejado de hacerlo. Hemos leído las columnas de Hernán, pero la gente quería que hiciéramos estos espacios. Y estos espacios pedagógicos, así entre 2 o 3 personas o más, pues tienen mucho más alcance. Entonces, bienvenido Hernán, bienvenida doctora. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Agradecer y reconocer ese enorme trabajo pedagógico, porque de verdad nuestra preocupación es que existe una enorme desinformación en Colombia, direccionada además para desinformar sobre lo que es el trámite de la reforma a la salud. Perfecto. ¿Y Hernán? Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, doctora. Muy agradecido con usted porque sabemos que usted ha recorrido el país centímetro a centímetro y sabe el sentir de todos los actores de la salud en Colombia. No es el titular de X periódico o el titular de X emisora o de X canal de televisión. Usted conoce qué es lo que está pasando en el país en materia de salud. Y por eso es importante que la persona que diseñó la reforma de la salud, que estuvo al frente en su año de ministerio, pueda resolverle a la gente sus inquietudes y poder llevar, cuando esto va a pasar al Senado, porque ya muchos han advertido que en el Senado dice que no va a pasar, y el primero que lo advirtió ya lo cogieron preso. Entonces, para que se tenga la claridad de qué es la reforma a la salud y en qué va a beneficiar a los colombianos esa reforma. Muchas gracias, doctora. Entonces, la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a aclarar como varios asuntos. Lo primero es el origen de la reforma. A mí me llama la atención, ahorita les comentaba que algún líder de opinión político dice que esto es una reforma impopular. Me parece muy raro que él diga que es impopular porque el origen de esta reforma no es gubernamental, tiene origen en la sociedad civil, en los trabajadores de la salud, en los gremios médicos. Los gremios médicos hicieron parte de la construcción de esta reforma a la salud por más de 10 años. Evidentemente pueden haber sectores opositores, pero aquí ha habido organizaciones de pacientes, de trabajadores, de médicos, expertos, porque también otra de las cosas que se ha dicho es que está la propuesta del gobierno contra los expertos.
No, señores. Hay unos expertos que defienden que en Colombia la salud no sea un derecho fundamental, pero hay otros expertos que defendemos en Colombia, independiente del gobierno, que la salud sea un derecho fundamental. Entonces, en este sentido, esto ha contado con un trabajo de 10 años, esto no es ninguna improvisación, es un trabajo de 10 años donde se ha contado con la revisión de los mejores sistemas de salud en el mundo. Hemos valorado los sistemas de la Unión Europea, de Canadá, las mejores experiencias de lo que ha ocurrido en Colombia con expertos del más alto nivel, del orden constitucional, del orden de medicamentos, de la salud pública, del manejo de las instituciones del Estado público-privadas. Luego aquí hay un acervo muy fuerte. La reforma a la salud es un documento muy sólido. Por eso la oposición ha tenido que apelar a la mentira, a la desinformación, al pánico, porque no han podido desestructurar la esencia, porque acá ha habido muchos de los mejores economistas de este país expertos en el tema financiero. Se ha dicho que la reforma no tiene estudio de impacto fiscal, eso no es cierto. La reforma fue radicada con un estudio económico dirigido por Luis Jorge Garay. La oposición nunca ha podido rebatir ese estudio económico. Por eso han dicho mentirosamente todos los días que no hay estudio económico porque no han sido capaces de rebatirlo. Y varias de estas cifras fueron ratificadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que radicó un informe preliminar en la Cámara de Representantes. ¿Y por qué preliminar? Porque la ley quinta, que es la que ordena cómo se hacen las votaciones en el Congreso, da plazo hasta el último debate para que se dé el informe de impacto fiscal. Los estudios que nosotros hemos radicado en el Congreso de la República demuestran que el actual sistema de salud es inviable financieramente. Es un barril sin fondo. En este momento ya hay una crisis, ya hay una quiebra, o sea, el sistema no es inviable hoy, lo viene siendo hace muchos años. Entonces, aquí, este es un sistema que funciona por una intermediación privada de recursos públicos. Es un sistema completamente financiado por recursos públicos de los colombianos, de la fiscalidad, de los impuestos que aportamos y de los aportes de los trabajadores, pero luego esos recursos se manejan de manera privada a discrecionalidad de particulares, ruedan sin control y eso ha generado una quiebra sistémica del sistema de años, que ha sido ocultada por los gobiernos, minimizada y que hoy llega ya a su tope. Estamos hablando de unas deudas donde estas intermediarias llamadas EPS, a quienes el Estado les gira de manera anticipada el 98% de los recursos y el otro 2% los gira contra auditoría, estamos hablando de 81 billones de pesos al año, que se entregan sin control en este país, que ruedan sin control, que sería plata suficiente para que no hubiera negaciones de servicios, ni paseo de la muerte en Colombia, ni para que en Colombia se ponga una tutela cada 3 minutos. Pues resulta que estos recursos se giraron y hay deudas superiores a 23 billones de pesos con estas clínicas y hospitales que son los que atienden los pacientes. En las encuestas le preguntan a la gente, bueno, después de que hay toda una campaña, es que el gobierno de Gustavo Petro quiere destruir el sistema de salud. Entonces le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se eliminen las EPS? Pues obviamente que la gente dice que no. Lo raro es que el 100% no diga que no porque la gente le han hecho creer que quien lo atiende es la EPS. A usted no lo atiende la EPS, usted lo atiende una clínica y un hospital. La EPS es un intermediario entre el Estado y la clínica, hospital, centro de salud, laboratorio que a usted lo atiende para el pago. Eso es la EPS, no es el que lo atiende. Como la gente cree eso, pues entonces dice que no está de acuerdo. Y eso no quiere decir que la reforma sea impopular, sino que se ha inducido una desinformación para decir que es impopular por actores interesados en eso, como el gremio de las EPS, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esto es un sistema público con recursos públicos que se ha manejado de manera privada, que hay un manejo privado de recursos públicos sin control, y eso es un foco que ha hecho posible muchos hechos de corrupción en Colombia. Uno de ellos ya ha sido documentado y es el desvío de 1.5 billones de pesos de Saludco, que cogió esa plata para hacer otras cosas y no para la salud, porque esos recursos deben ser para pagar médicos, enfermeras, tratamientos de pacientes. Entonces, en ese sentido, en Colombia es normal que a un médico le paguen cada 5 o 6 meses o no le paguen, que las EPS deciden si le pagan al hospital o no, y surgió algo perverso que se llama la integración vertical,
donde las EPS construyen sus clínicas y se pagan a sí mismo al precio que sea porque no hay ninguna regulación y por ahí hay una salida masiva de recursos por la puerta de atrás. Luego le dicen al país no nos alcanza la plata. Cuando no hay auditorías, los gobiernos nunca han hecho auditorías de realmente si lo que se hace está funcionando o no. Hay negaciones de servicio, luego el Estado gira esa plata y luego no pide cuentas, pero lo que se hizo en Colombia fue constituir un poder fáctico con capacidad de influir en amplios sectores políticos y mediáticos para presionar a un gobierno y a la sociedad diciendo no me alcanza la plata sin necesidad de hacer ninguna demostración. Las afirmaciones que hoy hacen las EPS en la gran prensa es que me deben plata, ninguna tienen soporte, ni en los estados de cuenta del ADRES, que es el fondo que tiene todos estos recursos para girarle a las EPS, ni en sus propios estados financieros. Son afirmaciones sustentadas solo en editoriales de prensa, en afirmaciones que ellos dan en la prensa. Eso que ellos dicen no tiene ningún soporte, es como si fuera plata de bolsillo de ellos cuando estamos hablando de recursos públicos y del Estado, esto tiene que tener soportes. Entonces, sobre esa base es que se plantea la reforma. Aquí tenemos el 70% de los trabajadores precarizados, tenemos negaciones de servicios. Desde más o menos el 2022 hasta ahora, en Colombia ha habido 1.700.000 quejas por inatención en la Superintendencia de Salud. Una tutela cada 3 minutos. Y pregúntenle a los oyentes quién no ha tenido el paseo de la muerte, la negación de servicio, una no autorización. No estamos diciendo que haya gente que no le haya ido bien, pero es que a todos les tenía que haber ido bien porque es mucha plata la que se entregó para que a todos los colombianos le fueran bien, como el que le está yendo muy bien, que nos parece muy bien y a nadie le va a ir mal con la nueva reforma. Entonces, como no hay argumentos de fondo para explicar el por qué el gobierno quiere hacer esta reforma, entonces se apela a las mentiras. Primera mentira que se ha dicho sobre la reforma y es, el gobierno quiere estatizar el sistema de salud. Eso es falso. El 80% de la prestación de servicios en Colombia, prestación, la EPS no es prestadora. Yo todavía escucho periodistas que dicen empresas prestadoras de salud. No, no son prestadoras. Prestación es la clínica, el hospital, el centro donde usted va para que el médico lo atienda. El 80% es privado y la reforma no acaba eso. Por el contrario, hoy muchos centros privados se cierran porque las EPS no les pagan. Así de simple. La reforma lo que busca es que se les pague de manera directa de ese fondo público que no creó el gobierno de Gustavo Petro, eso viene del gobierno de Juan Manuel Santos. El gran banco público de la salud llamado ADRES hoy le paga a las EPS de manera ciega. Aquí lo que vamos a buscar es que le pague de manera directa a clínicas y hospitales. Y ahí viene el segundo engaño, es que van a politizar los recursos porque es un fondo público el que le va a pagar a clínicas y hospitales. O sea que si ese fondo público que hoy le paga a las EPS, ahí sí no está politizado. Pero para pagarle a las clínicas hospitales, ahí sí está politizado. Entonces, ¿por qué no dicen que está politizado hoy cuando le gira billones de pesos a las EPS? Eso es una falacia. Ad hominem. Hoy es ese fondo público porque son recursos públicos de aportes de los colombianos. Lo que pasa es que ya no se le va a pagar a un intermediario, sino que se le paga directamente al que atiende al paciente. ¿Y cómo se le paga? Va a haber algo que nunca ha habido en Colombia, un manual tarifario. Ustedes pueden creer que en Colombia el Estado le paga a la EPS y de ahí la EPS se contrata con su propia clínica a lo que sea. Yo voy a pagarme una cirugía a cualquier precio, eso es absurdo. Voy a pagarme a cualquier precio en todo, en el mundo, en España, en los sistemas de salud del mundo hay una regulación tarifaria. Usted no le pueden pagar a cualquier precio un procedimiento médico en el mundo. Entonces, aquí es contra una regulación tarifaria y una auditoría. Esa auditoría, ¿quién la hace? Las EPS que funcionan se van a convertir, que eso es otra falacia, es que la reforma elimina las EPS. Hubo una negociación grande en el Congreso y se decidió, bueno, no se van a eliminar, se van a transformar en gestoras para que hagan algunas cosas y se les paga, pero no van a manejar la plata. ¿Y por qué no van a manejar la plata? Porque la han manejado mal, porque deben 23 billones de pesos, porque se ha demostrado que han desviado recursos como Saludcop y porque además se le dijo una mentira al país, que supuestamente las EPS eran aseguradoras. ¿Qué significa que sean aseguradoras? Cuando yo soy un asegurador, tengo que tener un mecanismo de reaseguro que responda financieramente por cualquier contrato que yo haga.
Aquí empezaron 157 EPS, se fueron liquidando, nunca hubo reaseguros, quebraron clínicas y hospitales y no pasó nada en Colombia. Entonces hubo una norma que les obligaba a tener reservas técnicas. ¿Qué es un reaseguro? Por ejemplo, Hidroituango tiene un asegurador. Entonces, si se quiebra la obra, entra el reaseguro a responder por el valor del aseguramiento de la obra. Se suponía, y eso fue lo que le dijeron al país, que las EPS eran aseguradoras. Y desde el año 2014, en los estados financieros de las EPS, proyectaron que tenían que tener invertidos en capital como flujo de recursos 18 billones de pesos hasta la fecha de hoy. Cuando fuimos a revisar, la Superintendencia de Salud revisó la plata hoy, solamente habían invertido 6.3 billones de pesos. Y cuando habían proyectado inversiones por 18.7. Es decir, hay un déficit de 12.4 billones de pesos que hoy tendrían que tener invertidos en los bancos para poder soportar la deuda de los 23 billones. No existen. No se sabe qué pasó. Eso lo tiene que determinar la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República. Eso se ha silenciado en este país. ¿En qué se incurrió allí? Entonces no son aseguradoras. Solamente 4 cumplen con mecanismos de reserva y soporte para que usted pueda decir que es un seguro. Es un principio básico y universal de lo que son los seguros. Y esas 4 aseguran, entre comillas, afilian menos de 200.000 personas en Colombia. Las grandes EPS, si hoy se quiebran, pues no tienen cómo responder. Entonces, ¿a razón de qué mantienes una intermediación obsoleta donde esas empresas, desde antes del gobierno de Gustavo Petro, vienen en quiebra permanente? Eran 157 y los propios gobiernos que las crearon han ido liquidándolas. Y se liquida una, por ejemplo, Saludcop se liquidó por el robo de los 1.5 billones. Sacaron a la gente y la metieron a Medimás y ya Medimás la liquidaron y ya la Contraloría está investigando a Medigas por un presunto robo de casi 1 billón de pesos. O sea, lo mismo. Entonces la propuesta de quienes quieren que esto siga igual es cerremos unas y abramos otras y sigamos eternamente acumulando una deuda hasta llegar a una crisis que vamos a seguir ocultando. Vamos a hacer unas encuestas aquí donde le preguntamos a la gente, ¿usted está de acuerdo con que el gobierno de Petro destruya el sistema de salud? Así es como hacen las encuestas acá. Toda la gente dice no. Entonces luego ellos salen en una columna, miren que es que la gente no está de acuerdo con la reforma de salud de Petro. Ese es más o menos el diseño de las encuestas que hacen en Colombia. Y de ahí miden la popularidad. Entonces eso es lo que se quiere corregir. Entonces, ¿qué fue lo que se aprobó? Para concretar, 3 cosas. Primera cosa que se aprobó, manejo público de los recursos públicos. 81 billones de pesos de los colombianos no pueden seguir rodando sin control, de manera privatizada y usada esa plata con fines distintos al cuidado de la vida en Colombia. Entonces esa plata va directamente a la clínica y el hospital privado también. O sea que no es cierto que se vaya a estatizar, eso no es ningún seguro social. El ADRES es un pagador, no un seguro social. Eso es muy distinto a un seguro social, que es otra de las cosas que han dicho. Segundo elemento, la atención primaria en salud. Entonces, ahora sí viene lo que hablábamos ahorita. En el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que deben haber unos servicios básicos elementales que la gente debería tener muy cerca de su casa o de su trabajo. Estos servicios son, por ejemplo, la odontología, la medicina general básica, los exámenes elementales, un servicio de urgencias básicos donde te puedan hacer, si te cortaste, te puedan por lo menos coger los puntos y no te tengan que remitir a un hospital de tercer nivel o hacer una fila en un servicio de urgencias para una sutura pequeña. Una sala de partos, o sea que hay muchos niños que dejaron de nacer en municipio propio porque los trasladan y terminan naciendo por cesárea, cuando la mayoría de la gente debería nacer por un parto natural. Eso es lo básico. En Colombia se han cerrado salas de parto en más de medio país que porque no son rentables. Es que un servicio de salud no tiene que ser rentable en un negocio, son derechos fundamentales. Si tú vas a... y es como un derecho fundamental, como la seguridad nacional. Los estados tienen que sostener los ejércitos, no porque sean rentables desde el punto de vista de un negocio, sino porque hay un asunto que se llama la soberanía y el control del territorio. Es lo mismo la salud. Los estados tienen que sostener hospitales, haya o no el paciente, porque hace parte de un derecho fundamental de la vida en los territorios.
Entonces, en el mundo entero, esto se llama los centros de atención primaria en salud, que de acuerdo a la reforma pueden ser públicos o privados. El cálculo es, pues de eso depende de la dispersión, porque el territorio colombiano es muy grande, es que más o menos entre 17.000 y 25.000 personas hay un centro de atención primaria en salud. Esto puede variar en el Guainía, en el Chocó, de acuerdo a la dispersión, porque por ejemplo Bogotá puede tener un nivel de hacinamiento muy alto y tú encuentras 25.000 personas en un territorio muy pequeño, entonces quizás en Bogotá sea más, 40.000. Y eso es de acuerdo a la dispersión del territorio. Ese centro de atención primaria en salud, la gente escoge uno, se adscribe, si es cerca a su casa o es cerca a su trabajo. Tiene estos servicios básicos. Ahí van a haber unos equipos extramurales que son los que van a salir con el personal de enfermería a la escuela, a la casa, hacer la detección temprana, hacer unas pruebas, a ver si hay riesgo suicida, lo que se llama la prevención. Cierto, y estos centros de atención primaria en salud no es lo que dicen definitivamente la oposición, el puesto de barrio es el puesto de salud en el barrio. No, señores, estos son centros que en el diseño médico-arquitectónico son instalaciones, es casi que un hospitalito de primer nivel, muy bien dotado, con exámenes de laboratorio, en algunos inclusive puede haber alguna avanzada de especialistas, en algunos de acuerdo a las necesidades, y ahí se resuelve lo básico. Y ese centro primario tiene una red de mediana y alta complejidad por si ya se necesita un trasplante, una cirugía, una clínica. Esa red es público y privada. ¿Que de dónde van a sacar la plata para hacer esos centros? Es que eso ya existe. Lo que pasa es que los hicieron todos en el norte de Bogotá y en algunas zonas urbanas y abandonaron más de 22 millones de colombianos que están sin ese tipo de infraestructura básica. Cuando usted lo va a atender, o cuando usted llama a la EPS a pedir una cita, usted no lo atienden directamente en la clínica de segundo nivel, usted lo atiende un médico general. Este es el centro de atención primaria. Lo que pasa es que tenemos que hacer un plan porque esto quedó concentrado solo en unas zonas. El interés fue abandonemos la zona urbana y rural, porque el problema de la salud no es solo rural, es también urbano. Las quejas de inatención se dan sobre todo en las ciudades. Entonces, tiene que haber un plan para construir esos centros de atención primaria en salud allí donde no están, que queden cerca a la casa. Eso vale muy poco. El estudio del Ministerio de Hacienda dice que 500.000 millones de pesos al año, eso no es nada para el presupuesto de salud. El presupuesto de lo que se denomina el aseguramiento en salud que manejan las EPS son 81 billones, pero en total son 84 billones y hay unos recursos permanentes para infraestructura del Ministerio de Salud. ¿Que dónde va a salir la plata? Esa plata ya está. Lo que pasa es que ya va a ser direccionada de manera planificada dentro de las inversiones del Estado para allí donde no hay esa infraestructura, ponerla. Entonces, por ejemplo, el que ya tiene su centro de atención primaria en salud va a seguir en su centro de atención primaria en salud. De hecho, me contaron, para que vean pues ustedes cómo son las cosas, los presidentes de las EPS, algunos, hay otros más honorables, han salido a pegar el grito en el cielo, esto es imposible, esta reforma, y me han contado unos médicos que ellos ya empezaron a adaptar eso, ya le cambiaron el nombre a varias infraestructuras que ellos tienen, esto va a llamar centro, ellos saben que eso es posible lo que estamos proponiendo, pero no se lo van a decir al país, porque lo que les interesa es seguir manejando la plata a sus anchas, pero ellos ya están haciendo las transformaciones. Esta clínica pequeña que tenemos acá va a ser, por ejemplo, un centro de atención primaria. Ya lo están haciendo, ya están organizando el sistema. Por si se aprueba la reforma, ellos ya tienen proyectado eso, porque ellos saben que esto sí se puede hacer. Pero eso no se lo van a decir al país. Porque al país van a decir es que va a haber una destrucción, han dicho que queremos acabar con la vida de la gente, que vamos a matar. A ver, yo no entiendo cómo así que llevarle a la gente, el médico, la enfermera, el odontólogo ahí cerca es acabar con la vida de la gente. ¿Qué parte de acabar de la vida de la gente es ahí? Entonces, eso es lo que se hace. ¿Cuáles son las clínicas de mediana y alta complejidad? Las que existen ya hoy. Solo que tenemos que proyectar que no me hagan todas las clínicas en el norte de Bogotá. Es que el 75% de la prestación de servicios de salud está en el norte. Aquí va a haber una planificación. Muy bien si usted es privado, pero por favor necesito que me construya en Bosa, en Kennedy, necesito el Guainía y necesito el Amazonas porque esto lo estamos pagando los colombianos. Y aquí alcanza para todos, para que sea equitativo, porque ese es el principio de la seguridad social. Eso todo, ese es lo que llamamos la atención primaria en salud. Eso nos cuesta 8.3 billones de pesos en la zona donde no lo hay, al año con trabajadores pagos.
con laboratorios, exámenes, medicamentos, eso ya está calculado. ¿De dónde salen los 8.3 billones? De los 81 billones, que el otro año van a ser 89, que el siguiente año van a ser, van a subir hasta más de 120. Es que la salud tiene plata. Lo que vamos a hacer es reorganizar esos recursos. El Ministerio de Hacienda claramente dice en su informe lo que nos cuesta adicional, por ejemplo, para el otro año, a la plata que ya está destinada para la salud, son 928.000 millones de pesos. Eso no es nada. Nosotros en Colombia le pagamos a las EPS por administrar 81 billones de pesos, 8 billones de pesos al año. Ustedes pueden creer eso. 8 billones para manejar 81 billones. Aquí con 8 billones construimos todo eso, que es la base del cuidado de la vida en Colombia. Todos esos cálculos están, pero eso es de lo que no quiere hablar la oposición. Ellos quieren seguir diciendo es que no hay informe. No hay informe y no existe. Entonces, para generar pánico y para generar zozobra. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la dignificación de los trabajadores. Le están diciendo a los médicos que le van a bajar el sueldo. ¿Cómo así que le van a bajar el sueldo? Es que hoy no les pagan a los médicos porque si no le pagan a la clínica, porque la EPS retiene esa plata, pues no le pagan al médico, pero si aquí le pagamos directamente a la clínica y le pagamos directamente al hospital, le van a pagar el médico, además porque hay un capítulo de dignificación y formalización para que les vaya el médico y la enfermera y el trabajador de la salud está muy precarizado, pauperizado en Colombia. Aquí van a ver las condiciones para que se les pueda dar ese pago. Entonces ese es el tercer punto. Esos tres son los puntos centrales de la reforma. Hernán, en alguna parte de lo que yo estoy explicando, ¿escuchaste por algún lado gobernadores y alcaldes? Que es otra, que nosotros, ¿dónde están los gobernadores y los alcaldes aquí que dicen que nosotros le vamos a entregar la plata a los gobernadores y los alcaldes? ¿Dónde están? Los gobernadores y los alcaldes sí manejan la salud actualmente. Las EPS del régimen subsidiado, por ejemplo, la Sabia Salud es una EPS manejada por Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín. Varias de las EPS son manejadas por gobernaciones y alcaldes. Aquí es al contrario. Va el fondo a pagar directamente a clínicas y hospitales. Entonces han dicho que es que nosotros vamos a politizar la salud como si no fuera un problema público. Una cosa es lo público, otra cosa es lo que ellos llaman la politización. La politización es lo que hay hoy, el clientelismo que manejan las EPS del régimen subsidiado. Eso sí es la politización. Aquí se le paga directamente a clínica y hospital. ¿Qué vacío tenemos que hay que resolver en el Senado? Que los hospitales sí se han vuelto focos de la clase política de este país, el hospital público. Por eso hay una reforma al hospital público, para que ese hospital sea protegido y para que ese hospital sea auditado. Dentro de la propuesta del gobierno estaba la elección meritocrática del gerente, que hubiera un listado de elegibles a nivel nacional, y eso lo tumbó la Cámara. Eso hay que volverlo a insistir en el Senado porque hay que proteger el hospital público de manejos irregulares y corruptos que se dan en Colombia. Ese es un punto que tiene que volver a insistir el gobierno en el Senado. Pero aquí los recursos están más protegidos porque el Fondo ADRES es un sistema de información. Aprobado, hoy por ejemplo el ADRES gira y no sabemos en adelante. Tú te metes a la página de un EPS, no te vas a enterar esa plata dónde fue, a quién contrataron, a quién lo pagaron. El ADRES es un fondo público. Hoy tú te metes y tú puedes saber cuánto le pagan a cada EPS. Aquí tú vas a ver en un sistema de información, porque ya, como decía alguna congresista, o sea que van a contratar 20.000 auditores, como si esto fuera el siglo XIX. No, es que en el siglo XXI hay sistemas de información. Ya la auditoría ya no es a mano, con un montón de papeles. Si funciona la factura electrónica en todos los sectores, ¿por qué no en el sector salud? Es que otra de las cosas que pasó en 30 años es que el sector salud no tiene un sistema de información. Entonces, imagínense todo lo que ha pasado aquí. Y ¿saben qué nos dicen ahora? Es que no se puede. Y yo, pero ¿cómo así que el sector financiero puede tener una red de blockchain interconectada donde si usted tiene una deuda, todo el mundo se enteró y lo bloquearon? Y en el sector salud resulta que no. O sea, la tecnología para el sector salud, de acuerdo a la oposición, no funciona. Entonces, en ese sentido, hay un capítulo de un sistema de información. Ahí no dice específicamente el articulado que blockchain, pero esa es la tecnología más avanzada para que todo lo que se haga quede trazable. Es una central de datos donde todos vamos a saber los movimientos del sistema, si se le pagó a esta clínica, a este hospital. O sea, el que vaya a robar
tiene que ser un tipo muy avesado o nos vamos a dar cuenta, hoy en este sistema me puede robar y nadie supo. Aquí no. Por eso me parece contradictorio que nos digan, uy, es que ese sistema va a aumentar la corrupción, que la reforma aumenta la corrupción, hágame pues el favor. Entonces, y el doctor Ciro Ramírez era uno de los que decía eso, que la reforma en la salud era una reforma pro corrupción, pero bueno, ahí vamos viendo las cosas como son. Entonces, esas son como las consideraciones sobre la reforma. Yo le quiero hacer una pregunta para la gente, para decirle a la gente qué pasa. La CPS, y le voy a poner el caso, yo he estado vinculado al sector de la salud en bastantes, muy cerca a todos los procesos de salud. Y estuve cerca al Hospital San Blas de Bogotá, hace 6, 7 años. Y la CPS le estaban debiendo cerca de 120.000 millones de pesos, que nunca pagaron, nunca las pagaron. Y todos los días la gerente, en ese momento era una gerente, iba y les cobraba y nunca pagaron. Nosotros hicimos varios derechos de petición para saber cuándo pagaban y nunca pagaron porque algunas ya se quebraron. ¿Quién le pagó al Hospital San Blas, en un caso específico, esos 120.000 millones de hace 6, 7 años? Nadie. Eso es la deuda acumulada. Entonces, ¿qué propone la reforma? Frente a los hospitales públicos se liberan unos recursos ya aprobados por el Ministerio de Hacienda, 3 billones de pesos para paliar algo de la deuda que dejaron. Frente a lo privado, pues eso fueron contratos entre privados, entonces no hay obligación del Estado de responder por esos contratos porque se supone que el Estado giró esa plata. Y la reforma sí es un acuerdo de punto final, porque el acuerdo de punto final es, vamos a saldar parte de las deudas de los hospitales públicos porque no nos da para todo, pero ya no se repite más esa intermediación. La reforma, porque aquí en Colombia se hacían acuerdos de punto final, sigamos echando plata y plata y plata, cubriendo deudas de la CPS, pues sigamos en lo mismo, entonces eso no era ningún acuerdo de punto final. Frente a lo privado, se está ofreciendo en el articulado unos créditos blandos por parte del Findeter a las clínicas privadas para ayudar a solventar su sostenimiento con intereses bajos. Esa es una posibilidad que se ofrece ahí. Hay otras posibilidades que no son de la reforma, pero que se pueden accionar. Por ejemplo, la Contraloría General de la República tiene facultades para levantar el velo corporativo. ¿Qué es levantar el velo corporativo? Yo le levanto el velo corporativo a Sanitas y la Contraloría puede perseguir los capitales. Lo que hicieron con Salucop, que esa plata que se giraba no era para hacer negocios ni inversiones en otras empresas, era para cuidar la vida de los colombianos. Entonces, si yo le levanto el velo corporativo a Sanita, la Contraloría puede paralizar. Si hay una fuga de capitales, por ejemplo, hacia otros negocios distintos al cuidado de la vida de los colombianos, esos recursos los puede paralizar la Contraloría para dirigirlo a las deudas de las clínicas. Ese, digamos, es una posibilidad que solicitó el gobierno nacional y evidentemente, pues frente a eso, la reacción fue muy fuerte. Prácticamente la oposición dijo que se estaban persiguiendo las EPS. Eso no es ninguna persecución. Todo ente que maneje recursos públicos tiene que estar sujeto a investigación fiscal pública. Es que esto no es plata de bolsillo. Si Carolina Corcho fue funcionaria y manejó 81 billones de pesos, tiene que estar abierta a que le hagan un seguimiento los organismos de control del Estado. Las EPS manejan recursos de los colombianos, no es ninguna persecución. Lo raro es que el Estado no haya hecho control fiscal de esos recursos. Bueno, yo quería, ahora que escuchamos a la doctora con su intervención y que hablaba del papel tan importante que va a tener los CAPS, los centros de atención primaria, pues yo me hice la tarea y me fui por aquí cerquita, que como dice la doctora, están ubicados acá en España, no tienes que coger transporte, tú vas caminando, los tienes aquí al ladito, son pequeñas clínicas que como también dice la doctora, tienen una infraestructura pues bastante grande, que incluso en ese centro de salud, yo tengo la información, tiene la capacidad de atender a 45.000 personas que están en esta zona. Entonces, pues vamos a compartir ese videito, es un video cortico para que la doctora también los vea, aunque ella obviamente ya los conoce, pero para todos ustedes va este, a ver.
Ese, ¿sí lo vieron? ¿Sí se vio? Sí, sí. Ese Sí, es el centro de salud que tenemos aquí al lado. Entonces, lo que yo quería preguntarle, doctora, la odontología, que también ha sido una de las también. preguntas que me han hecho, la odontología. ¿Qué va a pasar con la odontología? La ontología también está ahí. Es que mire, no, es que usted, para hacer, por ejemplo, procedimientos básicos, ¿para qué se tiene que ir a una clínica de alto nivel de complejidad o a congestionar un servicio de urgencias? Por eso se llama centro primario. Eso acaba con las filas, porque finalmente el centro primario es lo que filtra qué es lo realmente urgente y grave que tenga que llegar a la clínica de tercer nivel. Y ahí está la ontología, por ejemplo, los servicios básicos de ontología. Pero otra cosa, por ejemplo, importante es quienes tienen enfermedades de alto costo van a seguir siendo manejados en los centros de alto nivel de complejidad. Aquí nadie va a perder sus tratamientos porque es que además eso no lo pagan las EPS, eso lo paga el Estado y usted seguirá, solo que usted antes estaba afiliado a una EPS, pero usted estaba afiliado realmente al Estado a través de una EPS, ahora usted está adscrito a un centro de atención primaria en salud, pero usted tiene su clínica de referencia donde le atienden su enfermedad huérfana, que es la misma que lo atiende hoy. A nadie se le va a paralizar ni a quitar tratamientos, que esos son otro de los temores y miedos. Algunos pacientes salen preocupados, que si yo tengo servicio de oncología, es que ahorita, ¿sabe qué es lo que está pasando en Colombia? La gente en las zonas urbanas, no estamos hablando del campo, llega tarde al oncólogo porque les dan vueltas para hacerse los exámenes, porque aparte de que les dan vueltas no les autorizan. Aquí se acaban las autorizaciones. Usted llega al centro de atención primaria en salud. Si el médico le sospecha un cáncer, le hace todos los exámenes ahí mismo y lo manda derecho al centro de referencia, porque además le van a hacer tamizaje a la gente para detectar a tiempo el cáncer, para que llegue a tiempo al sitio. Entonces, este sistema que proponemos es una respuesta frente a esas enfermedades catastróficas que hoy la medicina puede curar y no está curando porque los pacientes desafortunadamente perecen en un mar de vueltas y autorizaciones. 1.700.000 quejas a la superintendencia dan cuenta de esta humanitaria realidad. Mira, yo me la paso todos los días remitiendo gente, no porque se administran, yo siempre como médica lo he hecho, siempre me he involucrado en los procesos de traslados de pacientes graves. Cuando yo me entero, ayudamos a hacer las vueltas, a llamar a la defensoría, a la personería, siempre, y lo seguiré haciendo toda mi vida, todos los días. Nos la pasamos trasladando personas a la superintendencia por inatención. En cambio, aquí el centro de atención primaria de salud es el que tiene la carga de conseguirle a usted la cita. No tiene que ser usted el que consiga la cita. Y va a haber un gestor farmacéutico que ya existe hoy en Colombia. Es que aquí no estamos inventando nada nuevo. Aquí, ¿qué es lo único nuevo? Que ya las EPS no van a manejar la plata, que se va a pagar directa a la clínica, al hospital. Es lo único nuevo. De resto, vamos a trabajar sobre lo que ya existe. ¿Que quién entrega los medicamentos? Hay gestores farmacéuticos que los entregan, los van a seguir entregando ellos, solo que los vamos a territorializar y organizar para que lo hagan más cerca de la gente, la casa de la gente, y la gente no se tenga que trasladar a otro lugar. Entonces, claro que tenemos que avanzar en una infraestructura, sí, pero es que Colombia lleva 30 años de atraso porque nunca debió pasar en Colombia que más de 630 municipios no tengan ni un puesto de salud. Nunca vio pasar eso en Colombia. Nos va a tocar desatrasar a Colombia. 30 años, con o sin reforma, eso hay que hacerlo. Entonces los opositores se quejan. Pero es que, ¿cómo van a hacer la reforma si no hay puestos de salud en la mitad? Y se imagine pues la queja. Pues es que hay que hacerlo, señores. O sea, ¿cómo ustedes van a decir? Es que, ¿cómo van a construir estos centros? Pues hay que construirlos. Esto es como si le dijeran a la gente, ¿cómo va a haber reforma agraria si no hay vías terciarias? Pues hay que hacer las vías terciarias, pero tú no le puedes decir al país entonces que no puede haber reforma agraria porque no hay vías terciarias, entonces no hagamos nada. Y sigamos así. Y digamos así. Sí, sigamos, es increíble. ¿Eh? Doctora, una pregunta de 4 componentes, pero creo que es para aclarar dudas de la gente. ¿Cómo se van a afiliar los colombianos al sistema de salud? Porque si las EPS ya se van a dedicar a unas gestiones, que eso es lo que dice la oposición, entonces, ¿quién va a afiliar al colombiano si ya no van a existir EPS? Entonces, ¿cómo se van a afiliar los colombianos al sistema de salud?
¿Cuál va a ser la labor de gestoras de las EPS y qué va a pasar con las afiliaciones? Que desde que yo estoy metido por mis maluqueras en el sistema de salud, cada rato ya no va a haber necesidad de autorizaciones, que ya sacaron las autorizaciones y siempre hay autorizaciones. Bueno, las autorizaciones son mecanismos de contención del gasto para las EPS y quedarse con más plata. Entonces, al no tener ese incentivo, pues ya no hay ese incentivo perverso de negar servicios de salud. Hoy los colombianos están afiliados al sistema de salud, no al EPS, eso fue lo que le hicieron creer. Están afiliados al Estado a través de la EPS. Hoy cuando un trabajador paga la cotización, eso lo recauda directamente el Fondo ADRES, eso lo hizo Juan Manuel Santos, no Gustavo Petro. Los recursos del presupuesto general de la Nación llegan al Fondo ADRES, eso ya está avanzado. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si se aprueba la reforma? La EPS lo va a llamar a usted y le va a decir, usted ya está afiliado, la EPS no es que vaya a afiliarlo, usted ya por ser ciudadano colombiano, usted paga su salud, porque si usted no paga, si usted tiene un contrato por prestación de servicio, no le van a pagar el contrato de prestación de servicio si no presenta el soporte de pago de la Seguridad Social. Y si usted es un empleado de planta, le van a sacar la plata. Y si usted es un ciudadano que es informal, usted paga impuestos, así sea el IVA, usted paga impuestos todos los días. Entonces usted paga la salud ya. El 65% de la salud está financiada por el presupuesto general de la Nación, por los impuestos que pagamos los colombianos. Entonces usted entra, ya está afiliado. Entonces la EPS lo va a llamar y le va a decir, señores, bienvenidos al derecho fundamental a la salud. Y aquí hay, en este momento disponible, tengo tales CAPS. Por ejemplo, a mí me atiende Sanitas aquí cerca en Chapinero, pues yo diré que seguir en Chapinero es lo mismo, pero puede haber otra gente que diga, no, ahora sí me quiero poner más cerca de mi casa. Entonces, eso es lo que va a hacer. Eso ya está porque es un cruce simplemente de bases de datos entre el ADRES, que ya tiene muy avanzado eso, y las EPS. Entonces, esas EPS ya se van a llamar gestoras. ¿Y qué va a ayudar a hacer esas EPS? Se les va a pagar un porcentaje fijo anual para que aporten sus sistemas de información de georreferenciación y ubicación de los ciudadanos en el país, que eso es muy importante, para que ayuden a hacer la referencia y la contrarreferencia del CAPS a la mediana y alta complejidad, para que ayuden a auditar a las clínicas y hospitales para que pueda haber el pago del Fondo ADRES. Esa auditoría no puede darse de que si yo soy Sanitas, gestora Sanitas, y tengo la clínica Sanitas, yo no puedo auditar la clínica Sanitas. Ahí me toca auditar otro hospital por allá. Tiene que haber un cruce porque yo no me puedo auditar a mí mismo. Es que lo que pasa hoy es perverso. La EPS es un vehículo de captura de recursos públicos. Yo recojo esa plata y nadie más me vuelve a auditar. Yo contrato una clínica, yo audito, yo pago, yo contrato sin contrapesos. Entonces ahí es demasiado poder. Imagínate yo el manejo de esa chequera de 81 billones de pesos. Pues es que ahora sí entienden el nivel de la polémica. Es que la polémica la polémica tiene que ver con plata y por todos los intereses que se anidan cuando mucha gente empezó a manejar esa plata como kit. Ese es el escándalo, esa es la animadversión que tienen contra mí, no es más. Ah, no, que es que Carolina movió las manos así, que si Carolina es de gola. No, se trata de que manejaban 81 billones de pesos. Entonces, digamos, las gestoras tienen 84 funciones para ayudar a hacer todo, ayudar a articular la entrega de medicamentos, ayudar a organizar la red de prestación de servicios. Lo único que no van a hacer es que la plata ya no pasa por ahí. La plata, de acuerdo a la auditoría de ellos, el manual tarifario se paga directamente a la clínica, al hospital. Perfecto. Perdón, una contrapregunta. O sea, una persona que está, por ejemplo, digamos, en ejemplo de Sanitas, sigue con Sanitas. Sí, pero ya no será gestora Sanitas, pero ya el referente de esa persona es su centro de atención primaria de salud. A eso iba. Entonces, ya, allá Sanitas va a servir para hacer algunas diligencias, digamos, pero toda la atención de salud va a ser en el CAP del barrio, en el hospital de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la clínica, porque si no hay CAPS en tu barrio, pues te tienen que meter el CAPS más cercano que tengas. Sí. En Bogotá, por ejemplo, el sur no va a tener CAPS por ahora. Entonces les va a tocar en lo más cercano que tenga. ¿Y cuál es la red de prestación de servicios? Todas las clínicas y hospitales de Bogotá. En última, lo que va a cambiar es la forma de pago.
Y lo que va a cambiar es a largo plazo una planeación distinta de los servicios. No podemos seguir concentrando servicios solo en una calle de Bogotá hay 5 clínicas de alta complejidad. No, yo necesito que me ponga esta clínica de alta complejidad en el occidente de Bogotá. Es una planificación con lo privado, porque es que allá tengo una carga de enfermedad altísima. Vamos a hacer planificación de salud pública por primera vez, porque yo lo estoy financiando. Los colombianos estamos financiando esto con recursos públicos. Entonces, lo público puede decir dónde quiero que me ponga la clínica. El señor Enrique Peñalosa, cuando fue alcalde ahorita hace 4 años, primero le cambió el nombre a los CADIs, que eran los centros de atención de salud, y los volvió CAPS. Y aparte de eso, acabó en el sur, sin la memoria, pues no voy a poner una cantidad, pero acabó más de 10 CAPS en el sur. La pelea la dieron algunos concejales, etcétera, etcétera, y hay sitios donde ya no hay CAPS en el sur, hay en otras partes CAPS. Entonces, esos CAPS, digamos, esos infraestructuras que tenía el distrito, para poner un ejemplo concreto, de unos CAPS, por decir algo, en el barrio El Carmen, que creo que allá había uno, ¿lo puede volver a tomar el distrito para crear allá su centro de atención primaria? Completamente, completamente, pero aparte de eso, el Ministerio de Salud puede concurrir con recursos. Por ejemplo, me decían que es que el equipo del señor Galán, del alcalde electo Galán, dice que ellos van a hacer todo lo contrario del gobierno nacional, que ellos no van a colaborar, que van a obstruir. Eso fue un chisme que me contaron, un comentario que me hizo alguien muy cercano a ellos. Lamentable, lamentable, porque pues entonces el gobierno nacional tiene los recursos, por supuesto, para poder construir esta infraestructura en el sur de Bogotá. Qué buen hombre que el alcalde de Bogotá, eso se lo agradecería mucho a la ciudadanía, si tiene inclusive aspiraciones futuras, coadyuvara pues para que en el occidente, en Kennedy, en Bosa, que es la clase media bogotana, el estrato 3 bogotano, hubieran esos centros de atención primaria ya cerca. Eso yo creo que sería muy positivo para cualquier alcalde si tiene una visión de ciudad, pero si lo que quiere ver cómo, que no sé en qué posición estará el alcalde, esto es lo que dicen algunos de su equipo, pues evidentemente se va a dificultar la cosa en contra de la gente, porque aquí no sufre el gobierno de Gustavo Petro, pues Gustavo Petro va a ser un expresidente de la República, tendrá siempre un privilegio para ser atendido en salud, pero el pueblo bogotano es el que va a pagar las consecuencias de estas acciones, porque como te digo, el gobierno nacional tiene recursos para coadyuvar en infraestructura para poder construir estos centros en la ciudad de Bogotá y en todo el país. ¿Y qué pasa si hay alcaldes, por ejemplo, como el de Medellín, Federico Gutiérrez, que es prácticamente un opositor al gobierno de Gustavo Petro, y en otras ciudades, y aquí pues ya parece que se declararon oposición en Bogotá? ¿Cómo se va a manejar en el momento en que en que el proyecto ya sea la ley de la República y el alcalde no la quiera cumplir porque él es opositor a Gustavo Petro? ¿Cómo se maneja eso? Por eso te digo, en ese caso el alcalde sería opositor al propio pueblo de Medellín, porque pues yo no creo que la ciudadanía de Medellín se niegue a que le pongan un centro de salud cerca a su casa. No creo que vaya a haber un rechazo de cualquier ciudadano a ese servicio. Entonces se van a oponer a la ciudadanía frente al propósito que tenga el gobierno nacional de coadyuvar. Por ejemplo, Medellín tiene una red muy importante que es la red de Metrosalud, que es la única red que llega a las comunas y barrios populares de Medellín. Sería ampliar esa red de Metrosalud para poder llegar allá. Pues el alcalde verá, y sería muy lamentable que se ponga en contra del pueblo medellinense. Él cree que se pone en contra del gobierno nacional, pero se pone en contra del pueblo medellinense, y eso ya es lo que se tendrá que mirar. Y ahí ya miraremos entonces cuál es la proyección política de estos gobiernos, pues que desafortunadamente han hecho esas declaraciones. Qué triste escuchar esas cosas, ¿no? Y lo más triste es que se puede presentar, porque seguramente, ojalá que no sea así. Doctora, ya para ir llegando al final, ¿qué le queda a la reforma? Estamos asustados, la corte, siempre nombran la corte, y tardamos ¿cuántos? Como 8 meses largos de debate en la Cámara de Representantes para aprobar estos puntos. ¿Se puede alargar otro tanto en el debate en el Senado? Pues uno esperaría que no, porque pues estos ya son niveles de incertidumbre muy grandes para el sector salud. Yo creo que ya es hora de que el Senado, esto ha tenido mucha ilustración, porque esto se ha discutido a nivel de los partidos políticos, inclusive con los senadores.
de la República, ellos no llegan nuevos. Yo creo que no ha habido reforma más debatida en Colombia que esta, y los partidos políticos se involucraron todos como partido, no como partido en los acuerdos que se hicieron en la Cámara de Representantes. Entonces hay muchos acuerdos avanzados para el Senado de la República. Entonces uno esperaría que en el Senado de la República pues todo fluyera con un mayor nivel de sensatez, del filibusterismo, el obstruccionismo, porque realmente la oposición llevó a una degradación a la Cámara de Representantes, degradó la Cámara de Representantes en el debate, se volvió una fuente de desinformación frente al país. En ese momento fue que yo tuve que tomar la decisión de que tenía que entrar al debate como ciudadana, como médica, como representante de los médicos y de los pacientes, que ha sido como la labor que yo he hecho desde la sociedad civil, por la degradación a la que llevó la oposición a la Cámara. Uno esperaría que el Senado no se deje degradar. No estamos diciendo que no estemos de acuerdo o en desacuerdo, pero esta corporación tiene que mantener la estatura política que requiere el momento. Claro que sí. Una última pregunta de mi parte, Osvaldo y doctora. Sí, claro, no, claro. ¿Cómo va a ser el tema de la salud, del programa de salud preventiva que aquí en Bogotá pues se impulsó en el gobierno de Garzón, de Garzón, y fue muy fuerte en el gobierno de Gustavo Petro, y algo ahorita en el gobierno de Claudia López, al final algo hicieron de medicina preventiva? ¿Qué pretende la ley? ¿Cómo pretende la ley llevar esa medicina preventiva a todas las regiones del país? Está ligado a los CAPS. Dentro de los centros de atención primaria en salud, la salud preventiva son esos equipos extramurales de enfermeras, psicólogo, que van a las casas, que van a las escuelas y hacen la detección temprana. Si detectan la enfermedad en el CAPS, lo valora el médico y de ahí esa persona es remitida a la mediana y alta complejidad. Es decir, vamos a incorporar ese programa dentro de lo largo y ancho del sistema de salud. Digamos, y eso está calculado, se requieren más o menos 12.000 equipos para el país. Bogotá tuvo 1.005 equipos para la cobertura de más o menos 1 millón de habitantes. Están los cálculos de cuánto personal. Claro que es un reto, que hay un personal que no se va a ir para zona dispersa, pero el modelo nos permite darle incentivos a un médico que se le pague más por ir a zona dispersa que trabajar en las ciudades. Ese es el esfuerzo que hay que hacer, porque siempre es el no se puede, es que el médico no se va a ir, venga, pero igual hay que hacer las formas, buscar dentro de la política pública los incentivos, porque la alternativa que tú le puedes dar a los barrios populares de este país no es la muerte. El Estado no puede decir es que no se puede. Y entonces que se muera la gente en el Guainía del Amazonas. La política tiene que crear el incentivo para que los médicos, las enfermeras y todo el personal se pueda ir a sus sitios, y esos incentivos también están creados en el diseño de la atención primaria en salud. ¿Y sabe qué le digo, doctora? Tengo varios amigos médicos que se han ido gustosos a zonas dispersas a trabajar. Gustosos. Si les pagan, se van. Si les pagan, se van. Y hay un artículo muy bonito que se llama el Hospital Itinerante, que es la patrulla aérea, para que los especialistas en patrulla aérea vayan en zonas, por ejemplo, donde hay un acumulado. Tenemos muchos pacientes ya con cáncer acumulado, entonces hay que ir a resolver a ciertos problemas especializados en ciertas zonas del país, y el Congreso de la República acaba de aprobar ese hospital itinerante para todo el pueblo colombiano. No entiendo de dónde la oposición dice que vamos a matar gente, que lo que vamos a hacer es acabar con la vida de la gente. Es lo contrario. Muchas gracias, doctor. Sí, mira, ya para cerrar, aquí en España me pasó una cosa. Resulta que mi madre, doctora, le comento, mi madre falleció por una negligencia en Bucaramanga de cáncer de colon, y después de todo lo que yo sufrí con una EPS, sanitas, que incluso por allá en Colombia dejé una tutela, mi madre falleció un sábado, me llegó el oxígeno el martes, después de haber fallecido, habíamos pedido, yo terminé siendo la enfermera, sin saber nada, terminé hasta bañando a mi mamá, mi esposa me ayudaba, bueno, eso fue terrible, terrible, terrible. Cuando llegué acá a España, un día tuve un malestar estomacal y me fui para el médico, para el centro de salud. Me fui para el médico y nombré, apenas medio dije, es que mi madre falleció por cáncer de colon. Entonces se activaron todos los mecanismos, me tomaron el nombre, me llegó carta, teléfono y todo para que me fuera a hacer una colonoscopia, en fin, un tratamiento preventivo. Y han seguido en esa constante comunicación conmigo y así es para todas las personas que
Eso es lo que también se llama medicina preventiva. A mí me llamó mucho la atención eso, me dejó asombrado y que sí, fue rapidito. No, la cartica te llegó y la llamadita te llegó para que te fueras a hacer la colonoscopia. Eso es lo que queremos hacer en Colombia. Eso. Eso es la salud preventiva. ¿Y por qué aquí sí, allá no? No, ¿cómo que no? Claro Ah. que sí, lo vamos a hacer allá en Colombia, seguro que sí. Bueno, doctora, pues desde aquí, desde el otro lado del charco, le volvemos a agradecer el habernos regalado ese tiempo en estas fiestas también, en esta época de Navidades, que por cierto le deseamos una muy feliz Navidad, un feliz año, unas felices fiestas para usted y para toda su familia. Y muchas gracias, doctora, no le podemos decir más. Gracias, 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 que es el común denominador. Hice un ejercicio colocando una ventana, las preguntas que le haría a la doctora Carolina Corcho. La mayoría de gente me asombró. No, nosotros ya estamos enterados de la reforma. Lo que queremos es darles las gracias, doctora. Ese fue el común denominador. Una denuncia de un medicamento que no le estaban dando a una paciente, que estaban diciendo también que era por culpa del presidente de la reforma a la salud y que tal. Y ahora me entero que el medicamento no era un medicamento costoso, sino que es un medicamento, y que lo declararon medicamento de alto costo. Entonces, la levotiroxina. ese. Es un medicamento básico, es un medicamento básico. Pues una suscriptora me dice que le dijeron eso, que era por culpa de la reforma, que ya no le iban a dar el medicamento y que le iban. Entonces yo le dije, tienes que darme también si nos está viendo, que seguramente que sí, nos tiene que dar cuál es el nombre de la EPS. Y otro que le dije, que dice Pilar Socorro Plazas, que se lo quiero decir. Buenas noches, gracias por esa maravillosa oportunidad. Doctora Carolina, ¿vamos a poder desenquistar a todos los mercaderes de la salud? ¿Usted qué dice? ¿Y que es usted pues una mujer? Tenemos la esperanza que sí. Este país tiene esperanza y con el trabajo de ustedes, venga, este trabajo pedagógico de ustedes ha sido fundamental, porque si no, esta reforma estaría hundida en el mar de la desinformación que hay en Colombia. O sea que mi gratitud también es a ustedes por esa enorme labor de pedagogía que hacen desde el campo de lo alternativo. Sí, señora. Y le dice, cierro con el mensaje, dice, es usted una mujer que merece admiración y mucho respeto. Compartimos plenamente ese mensaje y desde acá también nuestra mayor admiración y mayor respeto. Claro que sí. Doctora, feliz Navidad, feliz año y que ojalá el año entrante, si podemos contar, si necesitamos contar con usted, que usted dé la información, poder contar para poderla traer nuevamente aquí a este Colombia con C. Claro que sí, cuentan conmigo, un feliz año y una feliz Navidad. Con sede cambio, con sede Carolina, con sede Carolina Corcho. Y de Carolina Corcho. Perfecto. Chao, doctora. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring